Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a este video class. En esta ocasión estaremos tratando el tema acerca de Excel, funciones y fórmulas, herramientas que nos serviría mucho para asuntos de matemáticas, entre otras cosas. Comencemos. ¿Qué es Excel? Excel es un programa de hoja de cálculo de Microsoft Office System. Permite crear y aplicar formatos a libros, conjunto de hojas de cálculo, para analizar datos y tomar decisiones fundadas sobre estos aspectos de su negocio. Concretamente, se puede usar para hacer un seguimiento de datos, crear modelos para analizar datos, escribir fórmulas para realizar cálculos de dichos datos, dinamizar los datos de diversas maneras y presentarlos con una variedad de gráficos con aspecto muy profesional. Entre los escenarios más comunes de uso de Excel tenemos, por ejemplo, uso en la contabilidad, uso en definición de presupuestos, uso en la facturación y ventas, informes realmente con Excel, planeación. Excel es una gran herramienta para crear planes profesionales u organizadores útiles, como por ejemplo semanales, mensuales, etc. Un seguimiento a sus proyectos. Se puede usar Excel para hacer el seguimiento de los datos de una planilla. Uso de calendarios. Si en el caso usted quiere trabajar con fechas, calculando días, meses, intereses de alguna fórmula financiera, etc. Las tareas básicas de Excel. Una de las mejores maneras de aprender a usar Excel es abrir el programa, obviamente, e intentar usar las diversas características. Sin embargo, si desea aprender a usarlo de manera más específica o si necesita un poco de ayuda para comenzar a usarlo, puede consultar los siguientes artículos de inicio rápido, como por ejemplo vemos a mi lado una pantalla de apertura e inicio de Excel. Por ejemplo, con Excel nosotros podemos crear un libro, escribir datos en una hoja de cálculo, aplicar formato a una hoja de cálculo, obviamente, aplicar formato a números en una hoja de cálculo, imprimir una hoja de cálculo, crear una tabla en Excel, ordenar datos con un autofiltro, aplicar formatos condicionales, aplicar validación de datos, crear una fórmula, que esto más adelante lo vamos a estar viendo, usar una función en una fórmula, crear un gráfico de datos, crear una macro o crear un informe con una tabla dinámica. Por ejemplo, en este nuevo tema, información general sobre fórmulas en Excel, si usted está familiarizado con Excel, pronto encontrará que es más que simplemente una hoja cuadriculada a la que se le introducen números y columnas o filas. Por supuesto, también puede calcular el pago de una hipoteca, resolver problemas matemáticos, ingeniería o buscar un escenario de mejor opción basándose en los números, variables que usted introduzca. Para ello, Excel usa fórmulas en las celdas. Una fórmula realiza cálculos u otras acciones en los datos de la hoja de cálculo. Una fórmula comienza siempre con un signo igual. Recordémonos este símbolo porque más adelante estaremos utilizándolo, que puede estar, por supuesto, seguido de números, operadores matemáticos, operadores de comparación, integrados y funciones de Excel que realmente se pueden expandir o que puede expandir la potencia de una fórmula. Por ejemplo, la siguiente fórmula multiplica 2 por 3 y después suma 5. El resultado puede dar, por ejemplo, 11. Algunos ejemplos de fórmulas. Por ejemplo, a continuación se ofrece una muestra de los tipos de fórmulas que se pueden escribir en Excel. Por ejemplo, comenzamos con el símbolo igual, A1, A2, A3, haciendo referencia a los valores que están almacenados en estas celdas. Por ejemplo, suma los valores de las celdas y me devuelve un resultado. A mi lado vemos un ejemplo de una fórmula. Por ejemplo, dice igual suma, B1, dos puntos, B4. El resultado de Excel será devolverme el valor de suma que es de los valores que estén del rango de celdas B1 hasta el rango de celda B4. Partes de una fórmula. Vamos a ver a mi lado una imagen que estamos viendo en este momento, enumerado en 4 partes, que son las 4 partes que pertenecen a toda fórmula. Una fórmula también puede contener lo siguiente, por ejemplo, funciones, referencias, operadores y constantes. Partes de una función. Número 1. Por ejemplo, en este caso tenemos igual pi. Igual pi sería, por ejemplo, la función. Número 2. Referencias. Las referencias generalmente son las celdas. En este caso vemos el círculo que representa a A2. Número 3, las constantes, o sea, los valores que no van a cambiar, como por ejemplo el número 2. Y por último, los operadores. Los operadores para esta fórmula, por ejemplo, es asterisco para multiplicación y el siguiente símbolo que es para las potencias. Usar operadores de cálculo en fórmulas de Excel es muy importante, puesto que necesitamos construir bien una fórmula para que ésta nos devuelva un valor racional. Los operadores especifican el tipo de cálculo que se desee realizar en los elementos de una fórmula. Excel sigue reglas matemáticas generales para los cálculos que usted y yo hemos aprendido en la escuela y colegio, que es el paréntesis, exponentes, multiplicación y división, y la jerarquía de operaciones que se realizan cuando tenemos operaciones con múltiples operadores. Por ejemplo, los tipos de operadores. Hay 4 tipos diferentes de operadores.
de cálculo, aritmético, comparación, concatenación, texto y referencia. Veamos el primero. A mi lado tenemos un cuadro. Este cuadro nos está mostrando, todos los que son los símbolos que representan las operaciones matemáticas que Excel reconoce. Operadores aritméticos, por ejemplo, para ejecutar las operaciones matemáticas básicas como suma, resta, multiplicación, división o combinar números y generar resultados numéricos, use los siguientes operadores aritméticos. Vamos a leerlos cada uno. Por ejemplo, tenemos operador, el símbolo más nos representa a la suma, el símbolo menos nos representa a la resta como también a los números negativos. El asterisco nos representa a la multiplicación, la pleca a la división, el símbolo de porcentaje para hacer cálculos sobre valores porcentuales y por último el símbolo de exponenciación. Los operadores de comparación. Se pueden comparar dos valores con los siguientes operadores. Cuando se comparan dos valores con estos operadores, el resultado siempre es un valor lógico, ya sea verdadero o ya sea falso. Verdadero representa 1 y falso representa 0. Los operadores de comparación, como vemos a mi lado, este cuadro nos muestra los diferentes tipos de operadores de comparación que Excel reconoce. El primer símbolo, el símbolo de igual. El siguiente símbolo, el símbolo de mayor. El siguiente símbolo, el símbolo de menor. Luego el símbolo de mayor o igual, que debe escribirse tal cual usted lo está viendo en pantalla, puesto que es de la forma correcta que Excel lo reconoce. Luego sigue el símbolo de menor o igual y por último el símbolo de diferente. Las funciones de Excel, en este caso por categoría, vemos a mi lado un cuadro que representa por lo menos las categorías más comunes de las funciones que utiliza Excel. Las funciones de hojas de cálculo se categorizan según su función. Por ejemplo, usted haga clic en una categoría para explorar todas sus funciones o pulse simplemente Control F para buscar una función escribiendo las primeras letras de dicha función. Las categorías de las funciones más populares que utiliza Excel, por ejemplo, son las funciones de contabilidad, compatibilidad, cubo, bases de datos, que en el siguiente curso usted de Access podrá ver más específicamente bases de datos. Sin embargo, Excel también proporciona funciones específicamente para trabajar bases de datos. Funciones como por ejemplo de fecha y hora, si usted quiere calcular la fecha y la hora, para más adelante calcular un interés, una hipoteca, etc. Funciones de ingeniería, funciones financieras, funciones de información, funciones lógicas, funciones de búsqueda y referencia en texto, funciones matemáticas y trigonométricas, como por ejemplo calcular seno, coseno, tangente, etc. Funciones estadísticas, funciones de texto y funciones, por supuesto, definidas por el usuario. Y ahora con las nuevas funciones para web. Usar funciones y funciones anidadas en Excel. Las funciones son fórmulas predefinidas que realizan cálculos utilizando valores específicos, denominados argumentos, en un orden determinado o estructura. Las funciones pueden utilizarse para realizar cálculos, sencillos o complejos. Puede buscar todas las funciones de Excel en la ficha fórmulas en la cinta de opciones, como lo estamos viendo en este momento a mi lado. Las partes de una función son estructura y nombre de la función. Veamos primero lo que es la estructura. La estructura de una función comienza siempre con el símbolo igual, seguido por el nombre de la función. En este caso que vemos a mi lado, tenemos la función redondear. Luego sigue el nombre de la función. Para obtener una lista de las funciones disponibles, haga clic en una celda y presione mayúscula más F3 y va a encontrar todas las funciones que usted puede, que Excel en este caso proporciona. Como podemos ver a mi lado, en esta imagen tenemos las 4 partes que representa a una función. Comienza siempre con el símbolo igual, el nombre de la función, dentro del paréntesis el argumento que va a evaluar. En este caso dice A10, significa que en la celda A10 hay un valor, y coma 2, lo que significa que va a redondear a 2 cifras decimales. Y luego vemos en la parte 4 cómo funciona tal cual se escribiría la función en la página de Excel. El número 3, por ejemplo, se conoce como argumentos. En este caso el paréntesis A10, coma 2 que representa A10 la celda y coma 2 la cantidad de decimales con las que se van a trabajar. Los argumentos de una información sobre herramientas. Por ejemplo, en este caso que estamos utilizando la función igual redondear, podemos encontrar esta función en las categorías de funciones y ahí podemos encontrar la información tal cual debería escribirse en una página de Excel o tal cual, pues, para qué sirve, cómo se construye y en qué momento usted la puede utilizar. Toda esta información ya viene preestablecida en cada una de las funciones que Excel proporciona al usuario. Amigos, muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente video clase. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos y bendiciones.